Bueno, pues continuamos, ¿vale? Recordamos, hemos planteado, ¿vale? La emisión radiactiva a través de la emisión de una partícula beta que viene caracterizada por unas de electrones. Si es una partícula, pues por un electrón. Esquemáticamente tal que así, ¿no? Bueno, pues recordamos, si yo tengo un núcleo y estamos tratando de que se está produciendo una transformación radiactiva a través de la emisión de una partícula de carga negativa, la pregunta que inmediatamente surge es ¿cómo es posible esto? O sea, si estamos hablando de una transformación a nivel del núcleo atómico, caracterizado por partículas positivas, protones, y luego con neutrones sin carga, ¿cómo es posible que en esa transformación nuclear se emita una partícula de carga negativa, como es la partícula beta, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede salir un electrón del núcleo? Bueno, pues la responsable de esta aparente contradicción es la interacción nuclear débil, ¿vale? Esta interacción nuclear la vamos a tratar un poco más en profundidad en otro punto, ¿vale? En esta unidad, pero es la responsable de que esto se produzca, ¿vale? En este caso es el neutrón, un neutrón del núcleo, el que se transforma, el que se descompone. Experimentaría la siguiente transformación. Un neutrón en el núcleo, debido, repito, a esa interacción nuclear débil, se transformaría en un protón, en un electrón y en lo que se conoce como un neutrino. Ahora hablaríamos de esta partícula, ¿vale? Entonces, fijaros que en esa transformación ya tendríamos la emisión de esa partícula beta, ¿vale? Formándose, ¿veis?, un protón nuevo. Por eso que el nuevo núcleo tendría un nuevo protón y por tanto su número atómico aumentaría en 1. Bien, encontrando así respuesta a la pregunta, ¿no?, de cómo es posible de que se emita una partícula negativa procedente del núcleo. Bueno, pues esa partícula, ¿vale?, que os he escrito aquí, como digo, se denomina neutrino, ¿de acuerdo? Esa partícula fue introducida teóricamente por Wolfgang Pauli. Pauli, el del principio de exclusión de Pauli, que habréis estudiado en química o estáis estudiando. Bien. Pauli introdujo la existencia de esta partícula para que se cumpliera el principio de conservación tanto de energía como del momento angular. No nos vamos a meter en profundidad con este hecho, pero él introdujo la existencia de esta partícula para que se cumplieran estos dos principios. En 1930, en el 57 se detectó experimentalmente esta partícula. Se confirmó experimentalmente la existencia de esta partícula, ¿vale? Por tanto, la reacción nuclear, ¿vale?, que hemos planteado de emisión tipo beta, quedaría tal que así, ¿no? Un núcleo caracterizado por ese número másico A y número atómico Z. En esa emisión de partículas beta, pues se formaría un nuevo núcleo con el mismo número másico, porque ya sabemos que esa partícula beta, que viene caracterizada por un electrón, su masa es prácticamente despreciable, pero su número atómico ya hemos visto que aumentaría en una unidad, ¿de acuerdo? Y además, pues emitiéndose esa partícula, ese neutrino, para que se cumpliera el principio de conservación tanto de energía como del momento angular. Bien. Bueno, pues ya hemos visto las transformaciones, las reglas de Soddy que explican esas transmutaciones nucleares de radiaciones de radiactividad natural, ¿no?, tipo alfa, beta y gamma. Bueno, pues si continuamos, para determinar las masas atómicas, para la determinación de las masas atómicas de los distintos isótopos de un mismo elemento químico, se utilizan unos dispositivos que ya algo hemos comentado en una unidad anterior. Quiero recordar que en campo magnético algo hablamos. Pues se utilizan unos dispositivos que se denominan espectrógrafos y espectrómetros de masa, ¿vale? Son dispositivos con los que se permiten determinar las correspondientes masas atómicas de los isótopos que conforman un cierto elemento químico, ¿vale? Estos dispositivos dan resultados muy precisos, ¿vale?
Estos instrumentos, el nombre de estos instrumentos hacen referencia a la posibilidad de obtener el espectro de masas atómicas de esos isótopos de un mismo elemento químico, como digo, ¿vale? Bueno, pues estas emisiones radiactivas que hemos explicado, ¿de acuerdo? Y que hemos descrito a través de las reglas de Soddy, que están explicadas como el resultado de unos cambios nucleares, ¿no? Como unas transmutaciones nucleares, ponen o pusieron en evidencia la existencia de algún tipo de estructura nuclear. Es decir, que el núcleo debe de presentar algún tipo de estructura, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, ¿vale?, que la hipótesis de la existencia de estos isótopos, que fue confirmado por el uso de espectrógrafos de masa, ¿de acuerdo?, la existencia de esos isótopos, muestran que tanto la carga nuclear como aproximadamente la masa son múltiplos de la carga y de la masa nuclear del elemento químico inicial, ¿de acuerdo?, según como hemos visto con las reglas de Soddy. Por tanto, todo esto lleva a plantearse un problema, una cuestión de la estabilidad nuclear y de los constituyentes del núcleo atómico, ¿vale? Repito, todas estas emisiones que hemos estudiado, tipo alfa, beta y gamma, radiaciones de tipo natural, que se han explicado a través de unos cambios, ¿no?, en el núcleo atómico, a través de unas transmutaciones nucleares, pusieron de relieve en la época de que el núcleo debería de presentar algún tipo de estructura, ¿de acuerdo? Con el descubrimiento de la existencia de isótopos de un mismo elemento y que se confirmaron posteriormente de forma experimental, ¿vale?, muestran que tanto la carga nuclear, caracterizada por el número atómico, como aproximadamente la masa, son múltiplos de la carga y la masa nuclear del elemento químico puro, ¿no?, según las reglas que hemos estudiado de Soddy. Por tanto, surge la pregunta de intentar explicar en la época cómo es posible que el núcleo se mantenga estable, ¿vale? Surge la pregunta de intentar explicar la estabilidad nuclear y cuáles son los constituyentes del núcleo atómico, ¿de acuerdo? Todo esto orientó la investigación de la época hacia el estudio de la composición nuclear, es decir, cómo estaba compuesto realmente el núcleo, ¿vale? Y nosotros pues lo vamos a tratar en esta unidad. Pero bueno, antes de tratar este concepto, ¿de acuerdo?, el de la composición nuclear, vamos a estudiar el concepto de la emisión radiactiva, ¿vale? Esa emisión de partículas y de la desintegración radiactiva, ¿vale? La duración, el tiempo, ¿vale?, la duración de los elementos radiactivos es lo que vamos a estudiar como siguiente punto, es decir, la rapidez de la transmutación, cómo de rápido, ¿de acuerdo?, se desintegra un elemento radiactivo. Bien, esto es un aspecto que está ligado, está unido a la utilización de los isótopos radiactivos en diferentes campos, como también vamos a estudiar en la unidad, ¿vale? Veremos el uso de ciertos isótopos radiactivos en la industria, en la metalurgia, en la medicina, en investigación, como es la geología o la arqueología, etc., ¿vale? Vamos a ver de una forma un tanto superficial, pero vamos a tratar usos de isótopos radiactivos en diferentes campos, ¿vale? Por tanto, se han convertido, ¿de acuerdo?, la física nuclear y el estudio de los isótopos radiactivos se ha convertido en uno de los instrumentos de investigación más importantes, ¿de acuerdo?, en la actualidad. Bueno, pues como siguiente punto, ya para el próximo día, como digo, trataremos el punto 1.5, donde vamos a estudiar cómo de rápido se desintegran los elementos radiactivos, lo que se conoce como velocidad de desintegración de esos elementos radiactivos, introduciendo el concepto de periodo de semidesintegración. Veremos por qué hablamos de semi y no de desintegración. Ya como algunos sabréis, por el hecho que realmente un núcleo radiactivo no se llega a desintegrar completamente nunca, ¿vale? Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Y continuamos el próximo día. Espero que estéis todos bien y nada, mucha fuerza y ánimo, que ya queda poco.